Ya vamos a empezar con el capítulo 2, Santiago capítulo 2, y hoy día vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 9. Santiago capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 9. Y vamos a leer, dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva ropa lujosa y dice: siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que lo oprimen y personalmente lo arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Amén. El día de hoy quiero traer hacia ustedes un tema titulado favoritismo en la iglesia. Y muchas veces cuando pensamos en esto, siempre quizás tenemos ejemplos que nos pueden llegar a la mente, ejemplos que nos pueden llevar a quizás tener una noción un poco acerca del favoritismo en la iglesia. ¿Y por qué Santiago también quiere hablarnos acerca de esto? Si se dan cuenta, nosotros hemos venido aprendiendo cómo Santiago, este servidor, este discípulo del Señor Jesucristo, quiere que nosotros llevemos nuestra fe. Cómo es la voluntad de Dios que nosotros vivamos la vida cristiana, que vivamos conforme a los mandamientos del Señor, a los mandamientos que Dios quiere que nosotros sigamos. El bienestar que eso va a traer para nuestra vida y cómo debe ser una fe genuina. Cómo debe ser una fe sólida, cómo debe verse también una fe real, no tan solamente interiormente, sino también externamente, ya que del interior produce al exterior. Y Santiago nos ha mostrado mucho acerca de cómo los creyentes debemos caminar en el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que nosotros estuvimos aprendiendo últimamente es acerca de que debemos aprender a examinarnos a nosotros mismos. Esa es una labor que muchas veces a los cristianos no nos gusta. Cuando usted analiza su pensamiento, cuando usted conversa con cualquier persona, la persona siempre va a pensar que su pensamiento está súper bien. Si yo le pregunto ahora acerca de sus opiniones, sus cosas, normalmente uno piensa que está en lo correcto. Después vamos aprendiendo y nos damos cuenta que no estábamos tan bien, pero ahora sí estamos bien. Y después seguimos creciendo y vamos constantemente viendo de que realmente tenemos mucho camino que recorrer, mucho camino que avanzar. Esto me recuerda un poco cuando yo veía, desde que tengo conciencia, en la televisión aparecían estos comerciales de las pastas dentríficas, con las pastas de dientes, y mostraban una super tecnología que deja los dientes espectaculares, y al otro tiempo volvía a salir otra diciendo: sí, ahora sí, es que esta tiene otra cosa que... Y después sigue: no, es que ahora tiene otra tecnología que realmente... Y así yo no sé cuántos comerciales de pastas de dientes he podido ver en mi vida que siempre muestran que no, es que ya como prácticamente aludiendo de que han encontrado la fórmula definitiva, siendo que en el futuro van a seguir saliendo más.
Es así, muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento de que ahora sí, aprendimos el conocimiento definitivo. Ahora nadie me mueve del Señor. Ahora yo me doy cuenta que ahora sí estoy firme en el Señor. Y esto también lo podemos ver en el mundo cristiano. Hay personas muchas veces cuando van aprendiendo y creciendo en el Señor, y muchas veces nos vamos a topar con cristianos, hermano, ahora me quiero bautizar de nuevo. Pero hermano, usted ya se bautizó, sí, pero es que ahora sí siento al Señor, ahora sí en verdad entiendo lo que es el Evangelio. Pasa el tiempo, pasa el año, se vuelve a tener otra salida de bautismo. Ahora sí yo me quiero volver a bautizar porque ahora sí entiendo. Y constantemente estamos viviendo esa vida de que ahora sí, constantemente. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura nos hace una invitación a que debemos examinarnos a nosotros mismos, que debemos ver lo que hay en nuestro corazón, mirarnos en un espejo y no olvidarnos de lo que acabamos de ver, porque muchas veces vamos a ver cosas que no nos desagradan, pero hay personas que cuando ven cosas que no les desagradan, prefieren hacer vista gorda. Pero lo que nos está enseñando Santiago es que debemos preocuparnos, mirar, ¿qué hay entre nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay entre los hermanos? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Cuáles son nuestras reales intenciones con Dios? ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones de seguirle? ¿Es su gracia, su misericordia o es alguna clase de beneficio que podemos tener? Es por eso que siempre es bueno que nosotros nos estemos mirando y examinando y cuestionando, no a la luz de nuestros pensamientos ni de nuestra forma de evaluar, sino con la evaluación que entrega las Escrituras. Es esa manera la que nosotros vamos a tener y vamos a saber si debemos ser corregidos en las áreas de nuestra vida. Es por eso que en el versículo 1 parte diciendo, en el capítulo 2 dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. ¿Se dan cuenta la característica que está diciendo acerca? No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. No podemos tener algo tan hermoso, nuestra fe en el Señor Jesucristo, y contaminarla con algo tan bajo como es el favoritismo. El favoritismo no es algo que el cristiano deba practicar, no es algo que el cristiano deba fomentar, no es algo que el cristiano deba vivir como conducta de su vida. ¿Alguna vez usted ha sido víctima de discriminación, de ser excluido de algún lugar, de ser excluido quizás de algún grupo de personas? Ya sea por su forma de vestir, ya sea quizás por su forma de hablar, incluso por su nacionalidad. Muchas veces nosotros encontramos aquí en Chile que hoy en día estamos viendo mucho favoritismo solamente hacia aquellos que pertenecen a esta nación. Y aquellos que no pertenecen a esta nación se está excluyendo, marginando y teniendo un cierto favoritismo y un trato especial, siendo que son personas. Nosotros podemos entender y podemos ver muchas cosas, pero Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Es eso lo que aquí vemos en la Escritura. Pero muchas veces vamos a ver que hay una discriminación, ya sea por muchas cosas. Y el día de hoy nosotros vamos a celebrar un día muy importante, una conmemoración de la Día de la Hispanidad, de que todos nosotros somos familia de Dios, somos pueblo de Dios, que no nos limita ningún gentilicio ni ninguna frontera de un país. Como cantamos, somos un pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Esas son las características de lo que tiene el pueblo de Dios, que ha sido llamado a su luz. Pero no hacer distinciones con personas dentro del pueblo de Dios. Ahora, yo sé que muchos quizás hemos vivido esas cosas. Hemos vivido a lo mejor marginación, hemos vivido discriminación.
de diferentes cosas. Los niños pueden ser muy crueles. A veces los niños no entienden estas cosas y cuando estamos en el colegio, quizás más de alguno vivió aquí, en que la gente no quería jugar contigo, o no te escogían para el equipo de fútbol, o no te escogían para el grupo o para el juego. Ya sea porque a alguno no le caía bien, o porque no seguíamos las reglas, nos trataban quizás de tramposos o quizás de muy lentos. Y nadie a lo mejor quería hacer equipo con nosotros. Y otras personas aplicaban el favoritismo a otros lugares. Yo recuerdo una vez que fuimos con unos compañeros, fuimos con unos amigos al canal Megavisión y había un programa juvenil y se supone que la idea era llegar temprano para que nosotros tuviéramos lugar. Y no eran muchos lugares. La verdad es que si uno llegaba atrasado, no podía entrar al lugar. Es por eso que había que llegar temprano. Y recuerdo una vez que llegamos temprano nosotros, con bastante anticipación, y estábamos casi de los primeros en la fila. Estábamos súper contentos porque habíamos podido ir y que nos íbamos a sentar juntos y bueno, iba a ser una experiencia grata. Pero llegó un momento en que la fila era larga y llegó la persona que dejaba entrar, que prepara todo, que se encarga de organizar todo, y empezó a revolver la fila, con el afán de dejar a las personas que se vestían de una manera diferente o quizás más llamativa, con colores, hacia adelante. Yo, como siempre he sido amante y fanático del color negro, ya se imaginan dónde fui lanzado. Estaban buscando a los que eran más llamativos, a los que tenían más colores en sus prendas para, obviamente, ser más visibles en televisión. Ya se imaginan quizás dónde fui a parar. Y la verdad es que pude entrar de igual manera, pero no pude compartir con mis amigos. No pude estar sentado con ellos. No, le cuento esa experiencia porque no fue tan desagradable. La verdad es que no quiero contar otras que son un poco más personales y que quizás a uno le trae algún recuerdo que no es muy bueno. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿nosotros hemos hecho eso con otras personas? ¿Hemos tenido favoritismo con otras personas? ¿Hemos sido nosotros a veces los que excluimos a otro por ABC motivo? ¿O que preferimos nosotros a alguien por ciertas preferencias? Y en las iglesias muchas veces suele verse eso. A veces usted piensa que en la iglesia eso no se ve, pero sí se ve mucho. Muchas veces hay hermanos que hacen círculos, hacen grupos en donde es imposible entrar. En donde es imposible hacer amistad o conversar con esos hermanos porque esos hermanos hacen un círculo hermético. Ya sea que ellos aplican favoritismo por diferentes tipos de cosas. Solamente pueden entrar aquellos que tengan los mismos gustos, acerca de aquellos que tienen o a lo mejor viven en cierto sector o tienen una cierta edad. A veces vemos en la iglesia que también hay personas que hacen círculos y grupos acerca de cuánto poder adquisitivo puede tener cada persona. Si tiene buena economía o no tiene buena economía. Y eso se da mucho en las iglesias. Donde se sientan. ¿Qué va a pasar cuando el día de mañana usted suele sentarse en un lugar y llega un invitado y usted vea al invitado sentarse en el lugar que usted ha estado sentado mucho tiempo? Yo sé que usted no va a decir, oye, ¿puedes pararte? No, sabemos que eso quizás no va a pasar. Pero ¿qué pasa en su corazón? ¿Qué pasa en su corazón? Piensa, ¿por qué alguien toma mi puesto si yo tengo preferencia por estar tantos años acá? ¿Aplicamos favoritismo porque a lo mejor queremos nosotros estar en esos lugares? Aquí vemos en el versículo 2, dice, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva ropa lujosa, y dicen, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no ha hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Santiago nos da un ejemplo muy
muy recurrente en la época, donde las personas veían a aquellos que se vestían mejor, aquellos que traían cosas de oro, aquellos que traían cosas de valor y mostraban importancia a ser personas importantes, darle lugares preferenciales. Ahora, estos lugares preferenciales no es porque ellos amaran cómo se veía esa persona. Esas preferencias y ese favoritismo no se creaba porque simplemente querían ser buenos samaritanos, querían ser buen prójimo. Lo que pasaba realmente en esta época, y sigue pasando en la época de hoy, es común este ejemplo en la época donde se escribió este versículo, pero sigue siendo igual de común en donde estamos hoy en día, es porque las personas a veces tienen un favoritismo porque creen que de adinerado pueden sacar beneficios, pero del pobre no pueden sacar beneficios. ¿Qué beneficio puedo obtener yo del pobre? Ninguno. Pero en cambio, de aquel que es rico, de aquel que tiene más, podemos obtener un beneficio. ¿O apuesto, nadie quería ser amigo de aquel amigo que tenía piscina en verano? ¿O nadie quería hacerse amigo de aquel que tenía la pelota de fútbol? Que cuando se enojaba decía, ¿me llevo la pelota? O aquellos, y esto lo toco porque a mí me pasó, ¿o acaso no quieren ser todos amigos de aquel que tiene la última consola de videojuegos para ir a mostrar, a poder jugar? Hace unos días atrás, salió el último juego de Dragon Ball Z. Algo muy parecido a un juego que había salido anteriormente. Y yo veía a un joven en redes sociales y él decía lo siguiente. Decía, soy capaz de ser amigo, íntimo amigo de los hijos de José Antonio Kaz por ir a jugar ese juego. Por favor, voy a ser el mejor amigo, pero invítame a jugar, por favor. Así muchas veces nosotros buscamos amistades, buscamos favoritismo para obtener beneficios de aquellos con los que nos estamos juntando. Y esto también muchas veces se ve en la iglesia. Es por eso que Santiago decía, ¿cómo tratan a la gente que tiene esto? ¿Por qué lo están tratando así? Él sabía que había favoritismo por interés dentro de ellos. Hay personas que incluso tienen favoritismo hacia los pastores. A un pastor, a él le hablan, al otro pastor, no, ese pastor no. No, el pastor, ese pastor de versión fruna. A veces tenemos inclinaciones, no, es que ese pastor habla bonito. No, es que sí, a este le voy a contar, no, pero al otro, no, por favor no le cuente a nadie. Hay gente que tiene favoritismo hacia ciertos líderes. ¿Por qué? Porque si tengo favoritismo hacia los líderes, quizás me pueden poner en un puesto importante, quizás me pueden considerar para cosas diferentes. No lo estamos haciendo porque realmente o lo mejor estimamos a una persona, que puede ser muy válido. Podemos tener y congeniar con una persona, así también con amigos. Con amigos podemos congeniar. Estamos nosotros viendo cómo muchas veces, hermanos, tenemos favoritismo hacia aquellos que son más agradables delante de nuestros ojos. Y es por eso que a veces tenemos más favoritismo hacia los ricos. Y el Señor lo que nos está diciendo es que no ensuciemos nuestra fe. Esta no es una práctica que sea a través de la fe cristiana, que tengamos preferencia hacia aquellos que son ricos o que podamos sacar un interés, sino que nos muestra totalmente lo contrario. Aún así, como les contaba, que hay personas que tienen favoritismo hacia ciertos pastores, también hay pastores que también pueden tener cierto favoritismo hacia personas. Esto es a veces algo que no se habla. A veces hay personas y hay pastores que tienen más favoritismo porque ese hermano diezma. Ese hermano diezma más que el otro.
Este hermano ofrenda unas buenas ofrendas. A estas personas las voy a hacer líderes. A estas personas las voy a considerar porque a lo mejor puedo sacar un mayor interés, puedo sacar un mayor beneficio de lo que esas personas dan a la iglesia y no son tomados en cuenta por sus dones. A veces vamos a encontrar eso en la iglesia, que hayan pastores que tengan favoritismo con aquellos que presentan mayor recurso económico en vez de mirar a las personas por los dones y por qué los ha puesto en la casa del Señor, en la familia del Señor. Esto es algo que debemos ser muy cuidadosos. Así también como muchas veces pastores tienen cierto favoritismo para aquellos que son famosos. Yo conozco ciertos pastores que tienen TikToker, influencers dentro de sus iglesias y los tratan con un trato preferencial. Porque esa persona es famosa. Porque esa persona tiene influencia. Entonces, si yo estoy con esa persona, quiere decir que yo también puedo obtener beneficios de ser reconocido por muchas personas. No sé si recuerdan años atrás cuando nuestro hermano Justin Bieber se convirtió, él comenzó a asistir a la iglesia Hillsong en Nueva York y había un pastor que al día de hoy ya no es pastor. Pero en ese momento había un pastor, lo cual justamente andaba para arriba y para abajo con Justin Bieber. Se le veía en todos lados con él y en todas las fotos salía con él. En las fotos salían como íntimos amigos. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Dándole esa preferencia de decirle a un hermano, hoy estoy llamando al pastor, el pastor no me contesta. No, que el hermano se aguante si yo ando con el que es famoso, con el que es importante, con el que todos lo reconocen o el que diezma harto. El hermano, el que más me llama, a lo mejor lo único que me da son canas. Lo único que me da son problemas. Y así ver personas y ver también pastores que hacen favoritismo por lo cual pueden obtener. Hay otros pastores también que quieren iglesias solamente de profesionales. ¿Por qué? Porque la gente profesional tiene una actitud diferente, tiene una cultura diferente, tiene una educación diferente, académica diferente, en lo cual o lo mejor en ciertas áreas es más conveniente, incluso así por el dinero, porque también pueden optar a mejores ingresos que los demás. Muchas veces podemos ver estas distinciones que se hacen en las iglesias. Hay personas que no suelen reconocer, no suelen corregir, estos pastores no suelen corregir a los hermanos cuando están en error, porque si lo corrijo, ¿qué va a pasar? Ese hermano va a dejar de diezmar y hasta ahí nomás llegamos. ¿Qué pasa si el hermano se nos va de la iglesia? Se acaba la iglesia. Porque ese hermano lo que diezma realmente es tan importante que yo no le puedo dirigir la palabra, no le puedo corregir, porque el hermano es fácil de ofenderse. Hay muchos pastores que tienen ese favoritismo porque me dieron una ofrenda. ¿Cómo le voy a corregir si el día de ayer me dieron una ofrenda? ¿Con qué cara? Me voy a sentir mal. ¿Qué me va a hacer que la próxima vez no quiera darme algo porque el pastor cuando pasa esto me reta, me corrige? Así también, hermanos, personas tienen favoritismo. Algunos practican también de querer darle, para sacar ciertos beneficios pastorales, darle una ofrenda al pastor y después pedirle un favor. Para así condicionarlo, de decir, como yo le ofrendé, ahora ya no me puede decir que no, con el favor que le estoy presentando. Y así continuamente puedo dar muchos ejemplos de cómo vemos el favoritismo mal practicado, de buscar favoritismo por buscar los beneficios de aquellos que pueden traernos mayor beneficios. En el versículo 5 nos dice, hermanos míos amados, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Mi madre siempre me decía una frase, como te ven, te tratan. Como te ven,
te tratan. Y es algo que a mí me caía muy mal. Yo decía, bueno, que me traten como me traten. Voy a ir, de hecho, de peor manera como pensaba ir. Que me traten por lo que soy, no por cómo me ven. Que me traten por lo que puedo hacer por ellos, por lo que puedo ser de bendición para ellos y no por lo que pueden obtener de mí. No por cómo me ven, no si parezco bien, no si parezco chascón o no chascón, despeinado. Hermanos, no escogió Dios a los pobres de este mundo y eso yo quiero ser honesto con ustedes. Aquí no está diciendo que Dios solamente escogió, no dice que Dios solo escogió a los pobres. No está diciendo la Escritura que solo escogió a los pobres, por lo tanto, si alguien es rico, Dios no lo ha escogido. No está diciendo eso la Escritura. Sino que Dios no está diciendo que Él también escogió a los pobres, por el cual, ¿por qué hacer distinción? ¿Por qué vamos a hacer distinción si esto también Cristo los escogió? Él les dio el mismo valor a esas personas. Les dio el mismo valor de una persona rica, aún siendo pobres. En Cristo Jesús tienen el mismo valor. Porque Cristo nos llamó a ser ricos en Él. Y todos tenemos la misma riqueza en Él. Usted si es pobre, económicamente, sí, económicamente puede ser pobre. Pero usted tiene una riqueza mayor que cualquier otra riqueza. La gracia en nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor riqueza que esa. No hay mayor riqueza que usted pueda alcanzar. Es así también como muchos ricos cuando llegan a ricos ya no saben con qué satisfacerse y ellos mismos dicen, me siento vacío. Y hay muchos de ellos que terminan conociendo a Cristo Jesús y ellos mismos dicen que sus riquezas no son nada comparado con Cristo Jesús. Pero nosotros, como no hemos estado ahí, decimos quizás en mi caso sea diferente. No me sienta tan vacío. Pero debemos saber que el único que puede llenar y darnos una riqueza genuina es Cristo Jesús. Versículo 6 nos dice, pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Hermanos, los ricos en ese tiempo hacían mucho daño a los pobres. Cuando el pobre trabajaba y llegaba al final de su jornada, muchos decían, lo siento, no tengo cómo pagarte, mira, te voy a pagar mañana. Hoy en día muchas veces vemos eso. El pobre oprime muchas veces al pobre. Eso no es en todos los casos, pero debemos saber por qué muchas veces preferir dar favoritismo a alguien que te va a hacer daño. ¿Por qué tú tienes favoritismo? No nos está diciendo que tratemos mal a los pobres. No nos está diciendo de que tengamos un rencor hacia los ricos. No nos está diciendo que tengamos un resentimiento hacia los ricos y que los ricos no pueden ser objeto de amor hacia el prójimo, de perdón. No nos está diciendo la Escritura de que tenemos que tener un resentimiento y dejarlos apartados a los ricos. De hecho, todo lo contrario. Nos está diciendo algo muy importante, sino que nos está viendo de por qué tenemos preferencias. ¿Por qué buscamos esas preferencias? ¿Qué hay en nuestro corazón? Examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente existe detrás de todas esas intenciones de favoritismo? Cuando esas personas dicen, soy chupamedia, soy espinita con el dos trabajos, cuando jefecito, ¿cómo está? Le hago un cafecito. ¿Cómo está? ¿Qué quiere? ¿Qué le sirvo? ¿Cuántas de azúcar le echo? Y no porque estimen realmente a la persona. Yo no le estoy diciendo que no tenga atenciones con aquellos que usted estima. Usted puede estimar a muchas personas y en la casa de Dios puede estimar a muchos hermanos. Pero no lo haga con una actitud de favoritismo. No lo haga con una intención de favoritismo de decir, a mí me gusta esta persona porque yo puedo obtener esto de esta persona.
No es algo que el Hijo de Dios deba practicar. No es algo que el Hijo de Dios deba tener en el corazón. Por lo tanto, si el día de hoy usted se encuentra y usted se da cuenta examinándose a usted mismo de que hay favoritismo en su corazón, pídale al Señor que lo cambie. Las palabras que nos deja nuestro Señor Jesucristo no son para condenación, sino para que nosotros vayamos a un cambio y podamos vivir esta fe genuina de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley y como transgresores. El favoritismo es lo contrario de ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando nosotros aplicamos favoritismo, es netamente por el beneficio que podemos obtener. Cuando nosotros hacemos distinciones entre hermanos, con este hermano me junto, con este hermano no hablo, es porque netamente tengo ciertas preferencias que me ayudan. Y no estoy diciendo que a lo mejor usted pueda tener afinidad con personas, que pueda tener afinidad de ser amigos, de tener tiempo. Pero eso no puede llevarnos a tener un círculo cerrado en donde no nos permita incluir a otros hermanos en conversaciones, en actividades, en nuestra vida eclesial, comúnmente como nosotros la practicamos. Hermanos, la Escritura es clara en decirnos, el favoritismo delante de Dios es pecado. El favoritismo y la acepción de personas, de decir a esta persona no, a esta persona sí. Ven, siéntate aquí. A este sí le predico, esta tiene más cara de ser cristiano. ¿Sabes qué? Este tiene más perfil como de que va a ir a la iglesia. A este le voy a predicar. Este, mira cómo conozco su vida, sé que trabaja los domingos, así que aunque yo le predique, me va a decir, no puedo ir porque trabajo los domingos. No hagamos acepción de personas, hermanos. No hagamos acepción de personas. Hermanos, nosotros tenemos que tener en nuestra fe genuina, practicar el que Dios puede alcanzar a todos. Y en la iglesia de Dios, para Dios todos somos iguales. Todos somos las mismas personas y Él murió con la misma importancia en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a tener una comida. Y muchas veces pueden venir personas que a lo mejor no son muy agradables para algunos. En otra ocasión, sí, puede ser. ¿Con quién me voy a sentar? ¿Solamente con aquellos que conozco? ¿Solamente que ya converso mucho tiempo? ¿O voy a disfrutar de la familia de Dios como Dios quiere? ¿Voy a actuar de una forma como hijo de Dios de querer crear nuevos lazos con los hermanos? ¿O voy a tener una actitud de favoritismo? Cuando nosotros, hermanos, invitamos y no excluimos, no damos favoritismo, sino que nosotros en nuestra vida invitamos a comer a aquellos que pensaban que no iban a ser invitados a comer, siempre piensan, se preguntan, ¿a mí me están invitando? ¿Yo que no soy importante? Nosotros tenemos que enseñarles a esas personas que el mundo sí actúa así. La verdad es que el mundo es así. El mundo te discrimina por ser de esta manera. Pero tranquilo, bienvenido a la iglesia. La iglesia es diferente. La iglesia de Dios es totalmente fuera de lo que el mundo está. En la iglesia de Dios no hay favoritismo. En la iglesia de Dios puede sentarse el rico y puede sentarse el pobre. Puede sentarse el chileno, el colombiano, el peruano, el boliviano, el haitiano, venezolano. Puede sentarse el europeo, el asiático. Porque todos los que han creído en Cristo Jesús hemos sido hechos familia de Dios. Por lo tanto, ¿cómo dentro de la familia de Dios nosotros vamos a tener favoritos? ¿Cómo nosotros vamos a aplicar el favoritismo, siendo que Santiago nos muestra que en la voluntad de Dios el favoritismo no tiene nada que ver con la iglesia ni con nuestro Señor Jesucristo? Hermanos,
Cuando nosotros mostramos favoritismo, privamos a las personas de ver la gracia de Dios. Cuando nosotros aplicamos favoritismo en la iglesia, mostramos una imagen que no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Nosotros como hijos de Dios debemos esforzarnos, debemos animarnos unos a otros, debemos buscar tener una relación con los hermanos, debemos buscar ser familia de Dios y no tener favoritismo, que esto no va con una fe genuina, no se ajusta a lo que Cristo Jesús quiere para su vida. Yo sé que no todos los hermanos pueden ser moneditas de oro de cada uno. Eso yo lo entiendo. Pero sí lo que tenemos que hacer es no podemos hacer distinciones. No podemos tener favoritismo y rechazar a una persona porque sí o porque tiene ciertas características. Si fuera por eso, a mí me rechazarían todos. Así que les digo, hermanos, busquen del Señor, examínense a sí mismos. No tengan favoritismo entre hermanos. Eso le hace daño al cuerpo del Señor. Eso no le permite a usted experimentar su fe genuina en Cristo Jesús. Amén.